para entrar en materia, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro, pues ya un invitado recurrente aquí con nosotras y nosotros, y que le damos la más cordial bienvenida a Israel Quiñones, comisionado nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y coordinador del medio precisamente del sindicato. Muy buenos días, Israel, bienvenido. Muy buenos días, maestro Ernesto, maestro Alberto, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarnos aquí a este gran espacio que es Momentum de Rompeviento. Tú sí lo dijiste Gracias. bien, tú sí tenías muy claro dónde estás invitado, mi querido Israel, buenos días. No, Alberto, ahí como lo ve así todo seriecito y propio, y sí, doctor, doctora, no, también es bien carrilla el buen Alberto. No. Pues mi querido Israel Quiñones, pues siguen avanzando el diálogo que hay entre pues, los dueños de Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Cuando parecía que estaba todo entrampado y se iban a ir a huelga, pues parece ser que hay señales de que algo se mueve, algo avanza. Platícanos qué es lo que está sucediendo. Sí, maestro, fíjate que hubo un arreglo interesante. Bueno, no arreglo, un avance en la negociación que vale la pena resaltar. El día viernes tuvimos una reunión como Comité Ejecutivo Nacional y nos comentaba el secretario general Francisco Hernández Juárez que hasta ese momento no había habido pues respuesta por parte de la Secretaría de Trabajo, no había habido una comunicación concreta por parte de la empresa. Estamos hablando como a las 2 de la tarde y que se preparaba pues el tema de el lunes entrar a la Asamblea Nacional y que decidiera la base pues qué iba a ocurrir, ya sin tener nada que informarle, sin haber ningún avance, pues todo indicaba que el miércoles, o sea, el día de hoy, a las 12 del día, hubiéramos estado haciendo el estallamiento de huelga, porque sí se comentó esto con la Secretaría del Trabajo y con los dueños de la empresa. Derivado de ello, pues sí hubo una comunicación por parte del subsecretario Salafranca, Alejandro Salafranca, con el compañero Francisco Hernández Juárez. Obviamente se citan a las partes y hubo una reunión el día lunes a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría y la empresa decidió con la Secretaría de Trabajo como mediador de las partes, pues ya retirar esa propuesta de retirar la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo de las y los telefonistas. Esto es un gran avance porque básicamente el conflicto ha estado alrededor de esta situación, por ello es que no ha habido nuevos ingresos a Teléfonos de México, no ha habido algo claro en referente a poder avanzar y pues sobre todo la inversión que necesita en estos momentos el país en el esquema de las telecomunicaciones. Sí fueron momentos bastante tensos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, creo que si me permitieran en términos boxísticos ponerlo así, el sindicato le tocó la parte de hacerla de fajador, porque hubo un momento en el que se abrieron varios frentes. Es decir, el IFETEL, algunos consultores, y perdón que lo diga de esta forma, pero que se visten de periodistas para atender a sus clientes, que son empresas del sector, grandes telecos, y además, pues, la empresa Teléfonos de México. Sin embargo, pues, creo que se ha mostrado una disposición de las partes y hay que comentarlo, qué ocurrió en este respecto. Pues el trabajo de la Secretaría fue importante y eso no lo podemos dejar de lado, mi querido maestro Ernesto. Lo que hubo de avance, según entiendo, Israel,
es que la empresa decidió retirar su propuesta de eliminar la jubilación, que es una parte importante de su contrato colectivo de trabajo. La empresa había estado pidiendo que los nuevos trabajadores, nuevos telefonistas que sean contratados a partir de este año, ya no tengan este beneficio de la jubilación. Entiendo que parte de este acuerdo, pues, fue que la empresa retiró esta propuesta de la mesa de negociación. ¿Es así? ¿Y cuál sería en ese sentido la contrapropuesta que habría para estos nuevos telefonistas? Porque entiendo que hay más de 1,900 plazas que tienen que cubrirse, ¿no? 1942 vacantes que quedaron pendientes. Aquí fue el problema. Y muchas gracias por la pregunta, maestro Alberto, porque el problema radica en que ya estaban negociadas esas plazas desde hace 3 años, esas vacantes. En cambio, la empresa dijo, la regulación me está quitando dinero, no estoy teniendo ganancias. De hecho, dice que tiene pérdidas de un 10% en comparación al trimestre anterior, pero efectivamente retira la oferta de estas vacantes y dice, bueno, si quieren que entren sin jubilación. Y efectivamente este avance, este acuerdo ante la Secretaría, y pues que queda bajo una minuta de la misma autoridad laboral, es el hecho de que no se va a tocar en la cláusula 149 y se entrarían a negociar efectivamente condiciones, pero más que otra cosa en el aspecto regulatorio, en el aspecto que conforma detalles de devolvernos materia de trabajo que la empresa se ha estado adjudicando de manera unilateral, y sobre todo pues el mejor servicio y que haya una disposición de inversión. Eso nos parece lo más importante. ¿Y a qué nos referimos con inversión? Pues a que conecten a la sociedad, que conecten a la gente, que cumplan con su título de concesión, porque también habríamos de recordar que en el título de concesión de Teléfonos de México, que es un documento público y que está en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, habla de que también la empresa está obligada a generar investigación tecnológica, cosa que no ha hecho en bastante tiempo, ¿no? Todo este tipo de situaciones son las que debe de dar cumplimiento porque eso beneficia a los trabajadores, beneficia al país y pues de buena o mala manera la empresa también tiene una viabilidad económica y financiera que pues nos va a dar una certidumbre laboral a nosotros como gremio, pero no podemos dejar de pensar en lo que viene delante. Sin embargo, de que la empresa como Teléfonos de México sí tiene pérdidas, sí las tiene, pero esto también es derivado a factores y coyunturas regulatorias que, por ejemplo, acaba de anunciar el IFETEL hace un par de semanas que va a haber libertad tarifaria en 52 municipios. O sea, son más de casi 1,900 municipios en el país, le dan libertad tarifaria en 52. Esto, ojo, y quiero ser muy enfático, la libertad tarifaria no implica en que Teléfonos de México va a poderle cobrar al usuario lo que quiera, sino es a las telecos, es decir, a los concesionarios del sector que les cobre interconexión, porque nunca invirtieron en centrales. Ellos, por ejemplo, no tienen centrales propias, no tienen trabajadores bien pagados. Sin embargo, un ejemplo que hicieron comunicados de prensa, Megacable e Easy anunciaron incremento en sus costos, no porque Telmex tengan libertad tarifaria, sino porque ellos arguyen que en este momento de pandemia hay una mayor demanda del servicio y ellos necesitan aumentar sus costos. Es decir, en pocas palabras, es un argumento neoliberal, ¿no? Mientras más me estén solicitando este tipo de servicios, pues yo voy a aumentar el costo porque el mercado así lo requiere. En cambio, Teléfonos de México se comprometió a no mover sus tarifas hasta el 2022. Y les invitaría ahí a comprobar, estaba viendo, no sé por qué, unos videos de aquellas históricas apariciones de Andrés Bustamante con José Ramón Fernández en 1996,
Y Teléfonos de Claro. México ha mantenido las mismas tarifas, porque no sé si se acuerdan, era el patrocinador oficial de estos programas. Eh, y bueno, el tema es que se ha continuado bajo las mismas tarifas. En cambio, creo que la regulación se descaró en este sentido de que los únicos que han subido precios han sido las televisoras y las cableras. Esa es una realidad. Y a mí me parece que en estos momentos tan complicados de pandemia, donde se han perdido millones de empleos, donde se ha perdido pues realmente eh, una capacidad económica. Escuchábamos el día de hoy que hay una pobreza laboral en la Ciudad de México que se acrecentó en un 11%. Es decir, que los trabajadores, la clase trabajadora, no alcanza a comprar la canasta básica con lo que gana. Y todavía aumentarte los servicios de telecomunicaciones, que en este caso a mucha gente le dan el acceso al trabajo, eso me parece realmente un abuso. Creo que ahí el regulador debe de ponerse en el sentido de ver realmente lo que debe de hacer, que es ver por la sociedad, por los consumidores y no comportarse como directivos de empresa privada. Y en el caso de nosotros, yo insisto, reconocemos el trabajo que hizo la Secretaría del Trabajo, reconocemos que fueron momentos complicados, pero también debemos de decir que un sindicalismo real que de verdad ve por la base, pues da resultados, ¿no? Y creo que estamos en un momento coyuntural de transformación del sindicalismo en México y hay que aprovecharlo. Yo creo que todas y todos los trabajadores que en este momento nos hagan el favor de vernos, vean que cuando una base está politizada, informada y que tiene el conocimiento de sus estatutos y su contrato colectivo, pues no va a dejar ir estas prestaciones que son históricas, porque si ustedes hacen cuentas, realmente, mis queridos maestros, eh, eh, prácticamente esta es la única empresa privada que cuenta con un esquema de jubilación solidaria en el país o en América Latina. Ya, gracias Israel. Israel, me quedé ahorita un poco con el escrúpulo de que iniciamos el programa y la entrevista como una película empezada y que tal vez pues mucha gente que nos está viendo no conoce los entretelones de cuál es el conflicto que hay entre la empresa Teléfonos de México con sus trabajadoras y trabajadores. Si pudieras, en un ejercicio de síntesis, mi querido Israel Quiñones, hacer una síntesis, ¿qué es la demanda de los trabajadores? ¿Qué es lo que ya está avanzado, pues, que ya se resolvió de cierta manera? Y los puntos pendientes por tratar con los dueños de Telmex, de la familia Slim. Sí, claro que sí, mi querido maestro. Mire, básicamente, los trabajadores lo que demandamos es el respeto al contrato colectivo que tenemos, que a los trabajadores de nuevo ingreso no se les modifique el contrato y que durante toda su vida laboral, que son 35 años de servicio, pues tengan la certeza de que van a contar con un esquema de jubilación solidaria, aparte de, en este caso, su Afore. Eso es el esquema básicamente de lo que nosotros solicitamos, además de inversión por parte de la empresa y el retorno de materia de trabajo digital. La empresa que decía, bueno, que por la falta de ingresos no podía costear el contrato colectivo de trabajo y básicamente lo que estaban haciendo era un esquema como el de Mexicana de Aviación, si lo recordaremos, sacar activos para dejar solo pasivo, desarmar a la empresa y además con un ejercicio regulatorio que la separó en dos empresas, pues alegaba que los ingresos no eran suficientes para costear la base de 60,000 telefonistas, que en este momento somos 32,000 jubilados y algo así como 27,500 activos. Dejaron crecer pues la tasa de jubilados en Teléfonos de México deliberadamente y de esta manera hacer que el gasto corriente de la empresa, el flujo, se fuera al pago de las nóminas.
Hay un fondo de pensiones que debe de contar con algo así como 280,000 millones de pesos. Otra de las demandas del sindicato es que la empresa aporte la parte que le corresponde, que son una deuda como de 100,000 millones de pesos. Y esto que garantice pues las jubilaciones de los trabajadores. Les demostramos en un estudio económico que se hizo junto con el doctor Víctor Pavón Villamayor que el ingreso de 1,942 trabajadores a 35 años no representa un impacto del 0,5% de los ingresos de la empresa, ya con todo de jubilación. Y la empresa, pues, como buen capitalista, es la lógica de yo ya no te voy a dar reparto de utilidades, yo ya no quiero pagar más prestaciones, vámonos con un contrato de ley y se acabó ahí la relación laboral. Fue un intento de finiquitar el contrato colectivo que ostenta el sindicato de telefonistas. Esa fue la realidad. Y si vemos lo que ocurre alrededor en la coyuntura del mercado laboral en el país, pues es básicamente lo que el esquema neoliberal y de este capitalismo de acumulación, pues están contra los trabajadores. Desgraciadamente, por ejemplo, lo estamos viendo en áreas como las entrevistas y los trabajos periodísticos que presentaron aquí en Momentum con los trabajadores jubilados, los maestros de las universidades federales y estatales, lo que está sucediendo con los compañeros de Netzahualcóyotl también, lo que está ocurriendo en varias empresas, al punto de que, pues bueno, y la transformación, insisto, de esta política sindical dio resultados como lo que ocurrió en Silao, Guanajuato, y pues es un momento, me atrevo a decir que ha habido 3 momentos en el sindicalismo para este país que valen mucho la pena recordar, que son los 70s, cuando todos estos grupos de jóvenes transforman la manera de hacer sindicalismo y los trabajadores se apropian de procesos de procesos de votación, de procesos de democratización. Y en este momento fue un momento de renacimiento del verdadero sindicalismo porque no había habido la coyuntura de la legalidad laboral que pudiera democratizar a las bases. Y otro momento fueron los 90s, que hubo un poco más de represión y quiso haber un poco más de renacimiento de las grandes centrales oficialistas, y ahí hubo la ruptura de varios sindicatos con esas grandes centrales y que se hicieron otros trabajos, ¿no? Tenemos a los compañeros de la nueva central, en el caso de nosotros la UNT, o sea, hubo varios espacios importantes y creo que ahora es el momento también de que los trabajadores entendamos eso y sobre todo en un esquema que es el tema digital, maestro, y ahí vamos a tener que innovar todas y todos en eso. Ahí están los trabajadores de Google en Estados Unidos, ¿no? Es importante, emociona, aunque suene medio nerd mi comentario, pero emociona porque esto nos va a dar capacidades importantes a la clase trabajadora. Pues sí, ciertamente se viven tiempos interesantes, Israel, sobre todo en lo que se refiere pues a la definición del futuro de los sindicatos que a pesar de todos los pesares se mantienen y la ofensiva de uno y otro lado sigue, inclusive por miembros protegidos de la 4T. Está el caso de San Juana Martínez, empeñadísima en desaparecer el sindicato de Notimex. Alguna enseñanza recibió de su protectora, pero bueno, pues allá cada quien. Pues Israel Quiñones, muchas gracias por esta conversación en Momentum. No, al contrario, mi querido maestro Alberto Nájar, mi queridísimo maestro Ernesto Ledesma, y pues también, si me permiten un llamado, si nosotros como telefonistas pudimos darle batalla al empresario más rico de México, y lo digo en el sentido bueno, en el sentido claro, ¿no? Yo creo que también mis compañeros de Notimex van a defenderse, pues la UNT también no los va a dejar que lo peleen solos. Así es. Ya, pues Israel Quiñones, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tomarnos
la llamada y ahí seguimos en comunicación. Hasta pronto. Al contrario, un gran abrazo. Hasta Hasta luego, pronto. Israel.